Contratación pública, episodio 121, edición de verano. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todo esto de vender a la administración. 1 de julio de 2022, episodio número 121, episodio de la edición de verano, más breve, de menos tiempo, dedicado a responder, comentar algunas de las preguntas que me habéis hecho llegar durante la pasada temporada. Pero antes, con método las cosas se hacen mejor, más rápido, sin errores, con métodos que funcionan, claro, con métodos creados y evolucionados desde la práctica y la experiencia. Bueno, pues métodos, formas de hacer, de proceder, es una de las cosas que enseño en mi curso para vender a la administración y lo hago en escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Y ahora sí, vamos allá. La consulta o pregunta que te voy a contar la hacen muchas veces. Yo creo que casi todos los meses recibo una pregunta sobre este asunto. Te cuento. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones los órganos de contratación indican en el pliego de cláusulas administrativas dos formas de acreditar la solvencia. Por un lado, la forma habitual, solvencia económica, en base al volumen de facturación anual, y solvencia técnica, mediante la acreditación de haber realizado trabajos de iguales o similares características a los del objeto del contrato. Hasta aquí, todo bien. Lo que genera la confusión es que en algunas ocasiones el órgano de contratación también indica la clasificación como contratista que se corresponde con el contrato. Y aquí es donde se lía. En esos casos hay muchas personas que, de entrada, interpretan que, además de estar en condiciones de acreditar el volumen de facturación y experiencia que se pida, también han de tener la clasificación como contratistas que se haya establecido. Y claro, saltan todas las alarmas, ya que siendo capaces de acreditar facturación y experiencia, no tienen la clasificación indicada en el pliego. Y las preguntas que me lanzan son: ¿esto es legal? Que es la pregunta típica, la más repetida, sea cual sea la duda. O esta otra: si no tengo clasificación, ¿no puedo presentar oferta? Y luego está la de los más decididos: ¿en cuánto tiempo puedo lograr la clasificación? Bien, vamos por partes. De entrada, que un órgano de contratación establezca en el pliego de cláusulas administrativas todas las formas mediante las que los licitadores pueden acreditar su solvencia es una buena práctica. Quienes dudan cuando ven la clasificación están acostumbrados a que en los pliegos solo se indiquen los requisitos de solvencia económica, facturación, y de solvencia técnica, experiencia, comúnmente. Lo que ocurre es que hay muchos contratos en los que las solvencias, las dos, se pueden acreditar mediante la clasificación. Por ejemplo, en los contratos de obras, de todo tipo de obras, y en cualquiera de los 34 subgrupos o actividades que tienen que ver con los contratos de servicios. Por ejemplo, algunos de los más comunes son servicios de limpieza, o servicios de mantenimiento de edificios, o de carreteras, o de depuradoras, o de jardines, o servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas, o de calefacción y aire acondicionado, de climatización, o de protección contra incendios, o los servicios de transporte por carretera. Bien, son solo un ejemplo, porque hay un total de 34 actividades distintas que se pueden clasificar. Bien, pues en los casos en que el objeto del contrato tenga que ver con cualquiera de las actividades en las que una empresa o profesional puede obtener la clasificación como contratista del Estado, el órgano de contratación puede indicar en el pliego de cláusulas administrativas la clasificación que corresponda al contrato. Y este es el caso en el que te puedes encontrar que, en un mismo pliego, se establecen, por un lado, los requisitos de solvencia económica y de solvencia técnica típicos, a los que ya estás acostumbrado, y a continuación, la clasificación que le corresponde al contrato por su naturaleza e importe. Y claro, surgen las dudas. Y es que a veces, con la lectura de los pliegos pasa como con lo de oír y escuchar.
Porque una cosa es leer y otra leer despacio para entender, razonar. Bueno, ya que la verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones en las que se aplica esta buena práctica, en el pliego de cláusulas administrativas también se dice que los licitadores podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratistas o acreditando los requisitos de solvencia económica y técnica que se hayan establecido. Dicho de otra forma, que puedes acreditar las solvencias como quieras, o mediante la clasificación, o mediante la facturación y experiencia. Una de las dos formas, no las dos. Y es que, aunque para hacerse cargo de la ejecución de un contrato no sea necesario estar en disposición de una determinada clasificación, los contratistas que sí tengan clasificación suficiente podrán hacerla valer para acreditar su solvencia económica y técnica. Ahí está la cosa. Por eso, cuando un órgano de contratación indica en el pliego de cláusulas administrativas la clasificación mediante la cual se puede acreditar la solvencia, lo que está haciendo es concretar tanto el subgrupo como la categoría que le corresponde a ese contrato. Y lo hace con el ánimo de que todo quede, pues más claro y además desde el principio. Aunque pueda llevar a confusión a más de uno. Por tanto, cuando en el apartado de la solvencia de un pliego se haga referencia tanto a la solvencia económica y solvencia técnica en sus formas habituales, facturación, experiencia, como a la clasificación que corresponda al contrato, significa que cualquiera de las dos formas es suficiente para acreditar la solvencia. Nunca hay que entender que hagan falta todas las formas previstas. Dicho esto, dediqué 3 episodios del podcast a hablar sobre clasificación, el 37, el 38 y el 39, ahí es nada. Y ahí también hablo largo y tendido sobre solvencia y clasificación. Bien, pero es que además hay otra cuestión que podría servir para resolver esta duda. Y es que la clasificación como contratista solo, única y exclusivamente es necesaria, obligatoria, para acreditar la solvencia en contratos de obras de un valor estimado igual o superior a $500,000 de euros. Es decir, que para obras de más de $500,000 de euros es obligatorio estar clasificado. En todos, absolutamente todos los demás casos, sin excepción, es decir, contratos de obras de menos de $500,000 de euros, contratos de servicios de cualquier importe, naturaleza o duración, contratos de suministros de cualquier importe, naturaleza o duración. No es obligatorio ni necesario estar clasificado. No hace falta. Por tanto, solo las empresas que quieran ir a por obras de más de $500,000 de euros necesitan estar clasificadas como contratistas. El resto no lo necesita. Y para terminar, bola extra. Un mito. Muchas empresas y profesionales quieren estar clasificados como contratistas pensando en que de esa forma la administración les va a mirar mejor, les va a tener más en cuenta, yo qué sé, ¿vale? Que con la clasificación van a tener más ventaja, van a ser preferidos o que van a ser percibidos como más serios, más potentes, más grandes, más profesionales, yo qué sé, y que esta percepción les va a beneficiar. Y esto no es así, por muchos motivos, pero muchos, pero los más contundentes. Primero, el órgano de contratación no va a conocer tu clasificación hasta que tú la aportes por haber sido propuesto como adjudicatario del contrato. Es decir, que antes de adjudicar el contrato, ni se la miran, ni les interesa. Segundo, que la clasificación sirve para acreditar requisitos de solvencia, para determinar qué tipo de empresa o profesional puede hacerse cargo del contrato. En ningún caso es utilizada como criterio de adjudicación, en ninguno. Y tercero, que el proceso de adjudicación de un contrato es por lo general aséptico, desinteresado. Lo que prima es la igualdad de trato y la no discriminación, esforzarse en causar buena impresión. En base a cosas así, no sirve para nada. Quien quiera causar buena impresión, que se esmere con los criterios de adjudicación. Para todo lo demás, basta con ajustarse a los pliegos y actuar normal y correctamente, que eso sí es apreciado en todas partes, especialmente cuando falta.
Y hasta aquí el episodio 121. En el próximo episodio continuamos con la recién inaugurada edición de verano. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y pronto, muy pronto, en luisgracia.es. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. En todas partes, menos en Divinity. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas. Nos escuchamos dentro de una semana.